Mi mamá fingió estar enferma para que yo no me fuera del país, pero el secreto que descubrí fue 1000 veces peor. Yo tenía una beca para estudiar en Francia. Toda mi familia estaba feliz, menos mi mamá. Desde que me aceptaron, empezó a comportarse rarísimo. Lloraba, decía que me iba a olvidar de ella, que una madre siente cuando algo malo va a pasar. Me chantajeaba emocionalmente todos los días. Una semana antes de mi vuelo, se desmayó en la cocina. Terminamos en urgencias. Le hicieron pruebas. El doctor nos dijo que tenía un tumor. Yo me sentí la peor hija del mundo por querer irme. Cancelé el vuelo. Renuncié a la beca. Me quedé a cuidarla. Pero pasaban las semanas y todo era extraño. Iba sola a sus citas, no me dejaba acompañarla. Nunca hablaba con los doctores delante de mí. Un día, la seguí al hospital, y la vi entrar al área de administración, no de oncología. Me escondí. Le escuché decir, sí, por favor, sigan enviando las citas falsas, mientras lo necesito. Casi vomito. Mi mamá fingió tener cáncer para que yo no me fuera. La enfrenté, gritó, lloró, dijo que lo hizo por amor, que no podía vivir sin mí, que me estaba protegiendo del mundo. Corté contacto con ella por unos días. Me fui a casa de mi tía, y ahí fue donde la verdadera bomba explotó. Mi tía, que ya estaba harta del drama, me dijo, tú no te vas del país por culpa de tu mamá, pero ella ya dejó el suyo, y me mostró un pasaporte. Mi mamá tiene 2 identidades, y una familia secreta en Argentina, otro esposo, otros hijos, otro nombre. Yo soy la hija secreta. Mi mente estaba hecha pedazos. La noche que descubrí que mi mamá tenía otra familia en Argentina fue como si me arrancaran el piso de debajo de los pies. Mi tía me mostró el pasaporte con una sonrisa amarga, como si hubiese estado esperando años para soltar la bomba. ¿Desde cuándo lo sabes?, le pregunté, temblando. Desde siempre. Es mi hermana, pero eso no significa que no sea una manipuladora. Mi mamá se llama Luisa, en nuestra ciudad, pero en Argentina se llama Claudia. Mismo rostro, 2 nombres, 2 vidas. Mi tía me explicó que cuando eran adolescentes, mi mamá se escapó con un hombre mayor que la dejó embarazada. Se mudó a Buenos Aires y nunca más supieron de ella, hasta 7 años después, cuando volvió con una bebé, yo diciendo que el papá había muerto. La familia la aceptó de nuevo, pero nunca preguntaron demasiado. Lo peor fue cuando mi tía sacó su celular y me mostró algo que me destrozó por dentro, fotos de mi mamá en Argentina, hace apenas unos meses, abrazando a un hombre rubio, de unos 50 años, y a 2 chicos adolescentes. En una de las fotos, uno de los chicos comentaba, la mejor mamá del mundo. Gracias por viajar a vernos, Claudia. No era un papá muerto, no era una historia trágica, era una doble vida. Volví a casa esa noche. Mi mamá me abrazó como si nada, como si todavía estuviera enferma. La miré como si fuera una completa desconocida. ¿Y las quimioterapias, mamá?, le pregunté en seco. Se quedó quieta, me miró, supo que ya sabía todo. Lo hice por ti, mi amor. Ibas a irte y yo no podía soportar perderte también. ¿Y tu otra familia? ¿También fingiste con ellos? ¿También los manipulas? ¿O yo solo soy la hija secreta que usas para llenar vacíos? Ahí rompió en llanto. Me rogó que no la odiara, que todo era más complicado de lo que parecía, que su otra familia sí sabía de mí, pero a mí me había ocultado a ellos porque no quería confundirme. ¿Confundirme? Yo ya no sabía quién era. Pasé esa noche empacando mis cosas. No quería estar ni un minuto más en esa casa. Al día siguiente, me fui a casa de mi tía de nuevo. Estaba decidida a contactarlos, a buscar a esa otra familia, a saber si mis medio hermanos sabían siquiera la mitad de la historia. Fue entonces cuando encontré algo más en una caja vieja que tenía mi tía en el armario, un sobre amarillo, cerrado con cinta adhesiva. Era una carta, escrita por mi verdadero padre, y eso cambió absolutamente todo. La carta tenía el papel amarillento, como esos documentos viejos que solo ves en películas o baúles de abuelas. El sobre estaba sellado con cinta y tenía mi nombre escrito a mano, con una caligrafía fuerte pero temblorosa, para mi hija, cuando sea el momento. Mi tía me dijo que la encontró hace años, pero que mi mamá le pidió que jamás me la mostrara. Pero después de todo lo que pasó, decidió que yo tenía derecho a la verdad. Abrí el sobre con las manos sudorosas. La carta era larga, escrita por un hombre que decía ser mi verdadero padre. Y no era argentino, como siempre me dijo mi mamá, era español, un músico. Se conocieron cuando mi mamá fue a un festival en Madrid, y tuvieron una relación intensa, breve y escondida, porque él estaba comprometido con otra mujer. En la carta, él decía que quiso quedarse conmigo,
que mi mamá lo alejó, que un día simplemente desapareció y jamás volvió a contestar sus mensajes. Decía que me buscó durante años, incluso viajó a Argentina creyendo que ella vivía ahí todavía, que su esposa actual sabía de mí, y que había un lugar para mí si algún día quería encontrarlo. Firmó la carta con su nombre completo, dirección de su estudio musical en Sevilla, y una frase que me rompió el corazón: nunca dejé de amarte, aunque nunca me dejaron ser tu padre. Me encerré en el baño a llorar, no podía más. Mi mamá no solo me manipuló, fingió estar enferma, y me ocultó una familia, sino que también me robó a mi papá real. Me construyó una vida entera sobre una red de mentiras, y lo peor es que lo hizo con una sonrisa. Decidí escribirle a ese hombre. Le envié un correo al email que mi tía había encontrado en su búsqueda hace años. Le conté quién era. Adjunté una foto mía. Le pregunté si él era ese hombre. Me respondió esa misma noche: sí, era él, sí, me había buscado, sí, quería verme. Y aquí viene la parte más surrealista de todas. Cuando le mandé una foto actual mía, me contestó con algo que me dejó en shock: tú eres la chica del video viral con la beca a Francia, ¿verdad? ¿Qué? Resulta que un video mío dando un discurso en mi universidad se hizo viral hace unos meses. Él lo vio, sintió que me reconocía, pero no lo podía creer. Pensó que era una coincidencia. Pensó que era imposible que esa fuera su hija. Y resultó que no solo era posible, era verdad. El mundo es un pañuelo, y el mío acaba de estallar. Ahora tengo que decidir si voy a conocerlo en persona. Pero antes de eso, tengo que enfrentar a mi mamá. Y esta vez, no pienso quedarme callada. Sabía que tenía que hablar con mi mamá, pero esta vez no como su hija confundida, sino como una adulta que ya conocía toda la verdad. Volví a casa, sin avisar, y la encontré en la cocina como si nada, como si no hubiese destrozado mi vida con sus mentiras. Tenía la carta en la mano. También tenía impresa la respuesta de mi verdadero padre. ¿Tú sabías que me estaba buscando?, le dije, sin rodeos. Ella se quedó congelada, con la espátula en la mano. No dijo nada. ¿También fingiste que estaba muerto para que nadie me quitara de tu control? ¿Me quitaste a mi papá como me quitaste la beca? Él me dejó, gritó ella de pronto. Él me dejó, no lo entiendes. No quería una hija, no quería complicarse la vida. Mentira, tú te fuiste, tú lo bloqueaste, tú huiste con una hija y armaste una telenovela para justificarlo. Se derrumbó, cayó al suelo, llorando. Empezó a decir cosas incoherentes, que lo hizo todo por amor, por miedo, por no querer compartirme con otra familia, que no soportaba la idea de yo queriendo más a otra gente que a ella. Pero yo ya no podía sentir lástima. Por años pensé que mi mamá era una mujer fuerte, que había sobrevivido a un abandono, que me había criado sola con sacrificio, y resulta que no. Me crió sola porque así lo decidió, porque eligió mentirme para tenerme solo para ella. La conversación duró horas. Gritos, llantos, reproches. Intentó manipularme de nuevo, con frases como: si te vas con él, me vas a matar. Yo te di todo. ¿Cómo puedes perdonar a alguien que nunca estuvo? Y ahí fue donde la miré fijamente y le dije: ¿y tú cómo esperas que perdone a alguien que me tuvo, pero me negó la mitad de mi vida? Esa noche me fui, definitivamente. Lo siguiente fue más intenso aún. Reservé un vuelo a Sevilla. Iba a conocer a mi verdadero padre, pero no sin antes hacer algo que sabía que iba a ser el golpe final para mi mamá. Subí un video. Conté mi historia, sin dar nombres, pero lo conté todo: la beca, la enfermedad falsa, la familia paralela, la carta escondida, todo. El video se volvió viral en menos de 24 horas. Miles de personas comentando, gente contando historias similares, personas diciéndome que era valiente, otros, que era una traidora por exponerlo. Pero yo no lo hacía por fama, lo hacía porque por primera vez en mi vida, yo controlaba mi propia narrativa. Y lo que pasó después fue aún más inesperado. Mi medio hermano de Argentina me escribió. Él también había visto el video, y me dijo que había más que yo no sabía. Cuando mi medio hermano de Argentina me escribió, no sabía si responderle. Su mensaje era educado, pero directo: hola, vi tu video. Creo que tenemos muchas cosas que hablar. No es la primera vez que mamá hace algo así. Esa última frase me paralizó. Acordamos una videollamada esa misma noche. Su nombre era Tomás. Tenía 19 años, 2 menos que yo. Parecía nervioso, pero a la vez aliviado de poder hablar. Y lo que me dijo en esa llamada fue como una bomba atómica emocional. Mi mamá, o mejor dicho su mamá, también lo había criado con una historia falsa. A él le dijo que su papá, el argentino rubio de las fotos, era su padre biológico. Pero hace unos años, Tomás tuvo problemas de salud y necesitó una prueba genética para un tratamiento.
Ahí fue cuando descubrieron que no había coincidencia genética con papá. Le reclamó a mi mamá, y ella, acorralada, le dijo que en realidad su padre era otro hombre, alguien con quien tuvo un romance fugaz cuando vivía en Europa. Ese romance fugaz ocurrió durante el mismo periodo en que mi mamá supuestamente me criaba sola. La conclusión: mi mamá tuvo 2 hijos con 2 hombres diferentes en 2 países distintos, y a los 2 nos mintió. Peor aún, tenía otra hija más en Argentina. Una chica mayor que nosotros, que sí fue criada por su padre biológico. 3 hijos, 3 países, 3 vidas separadas. Ella nunca quiso una familia. Quiso fragmentos de control. Quiso tener partes de su vida donde pudiera jugar a ser lo que quisiera, madre soltera fuerte en un país, esposa, perfecta, en otro, joven viajera y libre en el tercero. A esa altura, yo ya estaba en el avión rumbo a Sevilla. No había vuelta atrás. Llegar a España fue surreal. Todo se sentía como un déjà vu emocional, calles que no conocía pero que me eran familiares, sonidos que sentía que ya había escuchado en sueños. Mi verdadero padre me recibió en el aeropuerto con los ojos llenos de lágrimas. Me abrazó como si me hubiese perdido en un incendio y me hubiera recuperado después de años de cenizas. Y yo, lloré como nunca en mi vida. Esa primera semana fue de sanación y verdad. Me mostró cartas, mensajes antiguos que mi mamá nunca respondió, recortes de fotos, mi ecografía que él aún guardaba. Me presentó a su esposa, una mujer cálida que me dijo: no eres una intrusa. Eres parte de algo que siempre estuvo incompleto. Después de unos días, decidí grabar una segunda parte de mi video viral, pero esta vez no era desde el dolor, sino desde la reconstrucción. Conté mi historia completa. Hablé de mi mamá, sí, pero también hablé de lo que ocurre cuando el silencio se convierte en herencia familiar, cuando el miedo controla generaciones. Conté que había conocido a mis hermanos, a Tomás, a la otra chica que pronto también me contactó. Nos unimos por una herida, pero también por una elección, la de dejar de repetir la historia de mamá. Hoy vivo en Sevilla, estudio música, tengo contacto con mi papá, sigo conociendo a mis hermanos, poco a poco, sin forzar nada. Mi mamá intentó escribirme 1000 veces, me mandó audios llorando, cartas, hasta regalos, pero por ahora necesito distancia. No sé si voy a perdonarla, tal vez algún día, tal vez no, pero lo que sí sé es que ya no vivo en su mentira. Por fin, soy la autora de mi propia historia.